Hey, bienvenidas sean todas las personas que estén escuchando o viendo este devocional. Estoy verdaderamente muy contento de poder estar grabando en este momento. Y pues evidentemente ya lo habrán visto en el título, el día de hoy nos disponemos a tener un pequeño devocional, a hablar un poquito acerca del Evangelio de Marcos, que es la continuación de lo que nosotros estamos ahorita leyendo en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y pues también estoy muy contento por el primer video del devocionales que subimos, que fue del Evangelio de Mateo. Tuvo una recepción bastante buena y me sentí súper bendecido y contento como de las visitas que tuvo y de ver que también las personas estuvieron entregando sus trabajos. Entonces confío en Dios que va a ser igual de esta manera. Y justo también meditaba un poquito acerca del versículo que habíamos dejado la ocasión pasada, este versículo de Mateo capítulo 11, versículo 28, 29. Y cuando nosotros nos estábamos preguntando en la congregación, la mayoría de personas nos mencionaba también el 30, ¿no? Porque al final son muy poquitas palabras que después de que Jesús dice, y hallaréis descanso para vuestro corazón, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo, mientras estaba orando, me venía otra vez a la mente este versículo. Yo decía, mi yugo es fácil. O sea, si nosotros entendemos el yugo precisamente como esta cosa que se les ponía a los bueyes o a los animales de carga para poder arar, entenderíamos que un yugo puede ser pesado. Pero ¿cómo es que un yugo es fácil? ¿No? Y yo medité un poquito acerca de por qué decía Jesús que su yugo era fácil, o qué era lo que significaba. Y aunque pudiera yo tener alguna idea dentro de mí, me gustaría que pues la dejaran aquí en los comentarios. ¿Qué es lo que ustedes piensan que quería decir Jesús cuando dice que su yugo es fácil en lugar de decir que su yugo es pesado? Pero bueno, antes ya de poder como comenzar con lo que quiero introducir el día de hoy acerca del Evangelio de Marcos, me gustaría que me acompañaras a orar. Padre, Padre Santo, Padre nuestro, tú que estás en los cielos y que atiendes la oración de los hijos, de tus hijos que se acercan confiadamente a ti. Permítenos el día de hoy escuchar, entender y atender a tu palabra. Háblanos y permítenos acercarnos y tener cada vez más deseo de ella, más deseo de ti, más deseo de tu presencia. Y que nosotros lo que entendamos y escuchamos hoy, también lo podamos vivir y transmitir a las demás personas. Haz tu voluntad y que tu Espíritu nos revele todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, primero me gustaría empezar a hablar un poquito acerca de los evangelios antes de introducirnos bien a la contextualización del Evangelio de Marcos. Y el primer punto que debemos de entender es que cada evangelio nos da una perspectiva o hace un énfasis distinto en alguno de los puntos de la vida de Jesús. El ejemplo más claro es el Evangelio de Juan, que nos muestra quién es Jesús. No tiene tantas similitudes con los demás evangelios, los llamados evangelios sinópticos, pero porque se demuestra o se enfoca, mejor dicho, en hablarnos de quién es Jesús. Por otro lado, el Evangelio de Mateo, como lo habíamos mencionado, se enfoca en lo que Jesús enseñó. El Evangelio de Lucas se enfoca en la historia de Jesús. Y el Evangelio de Marcos se enfoca en lo que hace Jesús. Y esto es lo importante acerca del Evangelio de Marcos, que nos muestra a Jesús como siervo. Pero antes de continuar hablando, insisto, del Evangelio de Marcos, me gustaría hablar un poquito acerca de Jesús y de la labor. Precisamente el Evangelio de Marcos, al ser un libro bastante movido y que nos muestra a Jesús como siervo, nos habla precisamente de la obra de Jesús, de la misión de Jesús, de lo que Él hizo.
Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se registran muchos milagros en este evangelio y pues se enfoca en eso, en lo que Jesús hizo, lo que Jesús hacía, lo que Jesús hace. Entonces esto nos puede llevar a hablar o a meditar en si nosotros deberíamos adoptar la misma actitud que adoptó Cristo. Porque debemos de entender lo siguiente, el trabajo de Jesús fue único, redimir a la humanidad. De hecho, precisamente por esto, al hablar del trabajo único de Jesús, podemos también hablar de lo que nos diferencia de Jesús. Quiero introducir un poquito a Jesús, porque si yo hiciera la siguiente pregunta, ¿no? ¿Debemos imitar a Cristo por completo? ¿Debemos y podemos imitar a Cristo por completo? ¿O en verdad qué es lo que nos diferencia de Él? Y yo sé que la respuesta puede parecer muy clara, pero precisamente al analizar un evangelio tan activo como lo es el de Marcos, es importante que entendamos qué es lo que nos diferencia de Él y qué no podemos y no debemos imitar y qué sí podemos y debemos imitar. Entonces quiero mencionarte rápidamente las dos diferencias grandes entre nosotros y Jesús. La primera es la conciencia mesiánica de Jesús y la segunda es la ausencia de conciencia de pecado. ¿Ok? Lo repito, lo digo de otra manera. La primera cosa que nos diferencia de Jesús es la conciencia mesiánica que Él tenía de sí mismo, es decir, Jesús era completamente consciente de que era el Mesías, de que era el Salvador del mundo y que su misión y su labor en consecuencia era salvar a la humanidad por medio de su muerte. Evidentemente esto nos distancia grandemente acerca de Jesús, porque no podemos imitar todo lo que Él hizo, ni todas las palabras que utilizó sobre sí mismo, porque nosotros no somos los salvadores del mundo. Lo segundo, como ya lo decía, que nos diferencia de Él es una realidad también, y es que Jesús nunca pecó, y en consecuencia, Él no vivió con la culpa que nosotros cargamos, o no cargamos, pero que nosotros podemos tener por el pecado. O, por otro lado, Jesús nunca tuvo este momento en el que descubrió que era un pecador, como nosotros lo descubrimos cuando nos acercamos a Él. Entonces, estos dos puntos nos diferencian grandemente de Jesús y es lo que marca la diferencia entre lo que son ellos y entre lo que somos nosotros. Por lo anterior, creo que alguien también pudiera preguntarse, ok, o sea, si tú me estás diciendo que Jesús nunca pecó, ¿quiere decir que Jesús entonces no entiende cómo me siento yo cuando peco? Porque si Él no tuvo que experimentar nunca el arrepentimiento, ¿cómo podría yo acudir, como dice Hebreos, al trono de su gracia si Él nunca experimentó lo que yo experimenté? Puede ser una objeción un tanto válida, ¿no? Jesús nunca supo lo que era ser un pecador, pero o sea, no solo porque Él sea omnisciente, o sea, no solo porque Él todo lo sepa, entiende lo que es la culpa que siente el pecador, sino que es precisamente porque Él nunca pecó lo que lo capacita para entender el pecado mejor que nadie. Uno de los puntos más importantes en la vida de Jesús era vivir una vida sin pecado. Y es precisamente eso lo que nos demuestra el entendimiento que tenía Jesús acerca del pecado. Él conocía a la perfección los efectos devastadores que el pecado tenía sobre la vida de las personas. Por eso era fundamental que Él viviera sin pecado. Y el hecho de que Él no haya pecado no lo imposibilita a entender al pecador, sino que por el contrario, el hecho de que nunca pecó es lo que lo capacita para atender al pecador mejor que nadie, porque Él soportó la tentación más que todos nosotros. Él soportó la tentación más grande que cualquier persona pudo haber soportado, y es por eso que Él puede a nosotros socorrernos en la tentación. Ahora bien, si entendemos que debido a la conciencia mesiánica de Jesús y a su ausencia de pecado, no lo podemos imitar en todo, ¿en qué sí es lo que lo debemos imitar? Y es en el objetivo que Él tuvo, la esencia de su trabajo y la meta. Porque el objetivo de Jesús era reconciliar a las personas con Dios.
era reconciliar a las personas con el Padre. Por eso Pablo dice que le había sido dado el ministerio de la reconciliación. Porque Jesús se encargó de llevar a cabo la obra de la reconciliación. Y nosotros somos los encargados de anunciar la obra de la reconciliación. Por eso, a pesar de que no podemos imitar a Jesús en todo, nosotros sí tenemos que imitar el objetivo y la esencia del trabajo que Él tenía. Y aquí es donde entra la importancia del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo y el Siervo de Dios. Y ahora sí, quiero hablarte un poquito acerca de la contextualización que tiene este Evangelio para nosotros. Marcos, como ya venimos mencionando, es un Evangelio sumamente activo, porque nos da una narración fiel de lo que representa trabajar para el reino. Es evidente que nosotros debemos de imitar la vida activa que tuvo Jesús, porque el Evangelio de Marcos se mueve con rapidez, va de un lado a otro. Se menciona mucho la palabra luego, inmediatamente, después de estas cosas. Entonces es un Evangelio que muestra cómo era la vida activa de Jesús. Más que sus parábolas, más que sus enseñanzas, nos muestra lo que Él hacía. Cierto autor dice, el Evangelio de Marcos pinta a Cristo en acción. Hay un mínimo de discursos y un máximo de obras. Y es por ello que llamamos a Marcos el Evangelio del Siervo de Dios. Pero no se limita solo a mostrarnos la vida activa de Jesús, sino que también nos habla de cómo tenerla y el costo que implica tenerla. Por ejemplo, desde el primer capítulo, y les invito a que lean este pasaje después de ver esto, Marcos capítulo 1, versículo 35, nos habla acerca de que Jesús muy de mañana se apartó a orar. Y presta atención a lo que te estoy diciendo. El Evangelio de Marcos es un evangelio donde Jesús se mueve de un lado para otro con rapidez. Pero desde el primer capítulo nos está hablando acerca de cómo Él se levantaba por las mañanas a orar. Y aquí quiero hablar de que los evangelios no nos hablan mucho acerca de que debemos orar. O sea, no hay tantas órdenes de, hey, tú tienes que ir a orar. De eso ya se encargaron los apóstoles, como Pablo, como Santiago, ¿no? Orad sin cesar, orad unos por otros. Llamen a los ancianos y que hagan oración. O cuando Pablo les pedía a las personas que oraran por él. Ciertamente en las cartas del Nuevo Testamento encontramos mandatos acerca de la oración, pero en el Nuevo Testamento esto no es tan común. No vamos a encontrar versículos que digan, y tú tienes que orar tanto, 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 tanto. No, por ejemplo, en Mateo nosotros nos encontramos a Jesús cuando está hablando de la oración y dice, y cuando ores, cierra la puerta, ¿no? Y me gusta eso. Y cuando ores, o sea, Jesús no te está diciendo, hey, ora. Jesús está dando por hecho que vas a orar. No es una orden explícita, sino que es una orden implícita. Te está diciendo, mira, tú tienes que orar. Yo sé que vas a orar. Entonces, cuando ores, hazlo así. Entonces, en el Nuevo Testamento, perdón, en los Evangelios, nosotros no encontramos mandatos acerca de, hey, tú tienes que orar de esta y de esta manera. Bueno, la oración modelo es un mandato de cómo nosotros podemos orar, ciertamente. Pero lo que quiero decir es que antes de decirnos, tú tienes que orar, los evangelios nos muestran los tiempos y los momentos de oración que tenía Jesús. La cuestión en este punto es el siguiente. Parece para nosotros hoy en día sumamente complicado encontrar unos tiempos de oración y de comunión con Dios. Trabajo, familia, escuela, amigos, nuestras necesidades personales, comer, bañarnos, dormir y todas las distracciones que tenemos a nuestro alcance hacen que en determinado momento parezca imposible porque decimos, o sea, ¿en qué momento voy a poder yo orar? Pero estamos hablando de un evangelio en el que Jesús se muestra de un lado para otro. Pero desde el primer capítulo, Él se ve orando desde temprano. Y yo preguntaría entonces, ¿será acaso que nosotros pudiéramos llegar a tener una vida más activa que la de Jesús? Una vida con más trabajo, una vida más gastante, una vida que tiene más ocupaciones que las que Él tuvo.
Y yo sé que incluso algunos pudieran decir que sí. Y te diría que ahí tendrás que checar también con atención el Evangelio de Marcos, porque te decía hace un momento que te muestras a Jesús no solo activos, sino cómo debemos estar activos y a qué costo. Y precisamente el Evangelio de Marcos también nos habla de cómo nosotros debemos guardar ciertos días de descanso. Lo dice explícitamente, ¿no? El día de reposo se hizo para el humano, no el humano para el día de reposo. O sea, es importante guardar ese día. Pero, como es el caso de la mayoría, creo yo, que no tenemos una vida tan activa como la que tuvo Jesús, creo que es prudente pensar si Él, dentro de todas las actividades que tenía durante el día, de todo lo que enseñaba, de todo lo que hacía, de todo lo que se movía, todo lo que caminaba, guardaba esos tiempos de oración. Evidentemente nosotros podemos llegar a ese punto. Esto fue algo para mí bastante confrontativo, pero es impresionante cómo el evangelio más dinámico de nuestro Señor nos muestra los tiempos de oración que Él tenía. Y ahora sí, rápidamente me gustaría hablarte acerca de algunos puntos generales del evangelio de Marcos, qué lo hace especial o cuáles son sus características especiales. Número 1. Es el más corto de los evangelios y se cree que narra el evangelio que Pedro predicaba. Número 2. Se considera como el primer evangelio, escrito alrededor de la década de los 50 o 60 del siglo I. Número 3. Fue escrito para el pueblo romano. Y esto es importante debido precisamente a la cultura romana que existía en ese tiempo. Porque decimos o se afirma que el evangelio de Marcos se escribió a los romanos porque utiliza horas propias del pueblo romano, porque traduce ciertas palabras del arameo, porque utiliza algunas palabras en latín o algunas palabras que conocía muy bien el pueblo romano, como centurión, como corte, etc. Y digo que esto es importante saberlo porque la vida precisamente de los romanos era movida, era activa. A ellos no les interesaba saber de dónde venía el Salvador y si venía desde David o desde Adán. O sea, a ellos les importaba era ver, o sea, yo soy práctico. Personas prácticas y por eso es importante este evangelio. O sea, yo soy práctico, yo no quiero saber como de linajes y profecías. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Eso es lo que responde Marcos. Y también es importante entender su contexto porque la vida bajo el Imperio Romano era un yugo sumamente difícil que estaba sometido a un peso gubernamental grande. Pero Jesús demuestra cómo después del sufrimiento y del sometimiento a un imperio cruel se puede triunfar. Porque Él se sometió. Él hizo todo por su pueblo. Respetó, vemos la historia de dar al César lo que es del César, y sufrió. Y después de eso también triunfó. Número 4. Tenía el propósito de animar a los creyentes en tiempos de aflicción. Y lo vamos a ver con el siguiente punto. Número 5. Demuestra cómo la gloria del creyente llega después del sufrimiento, lo que veníamos diciendo, a través de los padecimientos de Cristo y su resurrección. Y aquí te voy a dar algunos ejemplos de cómo, versículos de cómo Marcos habla acerca del sufrimiento. Marcos capítulo 1, versículo 12 al 23. Marcos capítulo 3, versículo 21 y 22. Capítulo 8, 34 al 38, capítulo 10, versículo 30, 33 y 34, y capítulo 13, versículo 8, 11 al 13. Todos estos versículos te hablan acerca de el sufrimiento que padeció, y hay unos cuantos más, Jesús, mostrados en este evangelio. Número 6. Contiene 21 milagros y solo 4 parábolas. Por eso decimos que antes de decirte lo que enseñaba Jesús o quién era Jesús, te muestra lo que hacía Él. Aunque hay algunos otros comentaristas que hablan acerca de 18 milagros. Número 7. Es un libro corto, es el más corto de los evangelios y muestra la vida dinámica de Jesús. Y esto es útil para mostrar las acciones del Salvador. Esto ayuda a mostrarle a las personas sin conocimiento qué es lo que Jesús hace. Y esto, junto con la brevedad de las palabras y la sencillez del vocabulario que maneja,
ha hecho que el Evangelio de Marcos sea uno de los primeros libros en ser traducidos a las nuevas lenguas y uno también de los más traducidos en los diferentes dialectos que existen en los lugares más recónditos o inhóspitos, porque al ser corto y al ser sencillo, se usa mucho para compartirle a las personas que no tienen una Biblia en su mano. Número 8. Es útil para que cada creyente entienda cuál es el poder de Dios sobre la vida de las personas. Bueno, ahora me gustaría darte un bosquejo general de Marcos. El primer punto, o la primera división, es la preparación del ministerio de Jesús y el siervo de Dios anunciado y confirmado. Marcos capítulo 1 al 13. Número 2. El ministerio del siervo de Dios en Galilea, sus alrededores y el Jordán. Del capítulo 1, versículo 14 al capítulo 9, versículo 29. Número 3. El camino a Jerusalén, que va del versículo 9 o el capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, versículo 52. Número 4. La pasión y el siervo de Dios expiando el pecado. Capítulo 11, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Y última parte, la resurrección del siervo y el epílogo. Capítulo 16, del versículo 1 al versículo 20. Ahora me gustaría compartirte una breve enseñanza de este evangelio que es sumamente bella y que espero que sea edificante para tu vida. Hace un tiempo yo meditaba un poquito acerca de cuál es mi relación con Dios. Porque Jesús nos enseñó que debemos de dirigirnos a Dios como Padre. Pero Pablo nos muestra que debemos dirigirnos a Jesús como Señor. Y en las Escrituras encontramos cómo el Espíritu Santo se nos muestra a nosotros como consolador, como quien nos revela las cosas, como el santificador de nuestra vida y como el dador de poder. No, y pues por esto evidentemente sabemos que somos completamente dependientes de Él. Pero yo meditaba entonces, o sea, ¿cómo tengo que verme a mí mismo si tengo que dirigirme a Dios como el Padre y en consecuencia verme a mí como un hijo? Pero también tengo que ver a Jesús como Señor y en consecuencia verme a mí como un siervo. Y luego esto se hizo un poquito más complicado cuando me preguntaba, ok, o sea, la Biblia también afirma que podemos ser amigos de Dios. Juan 15:15 es el ejemplo, pero también Santiago en su epístola afirma que Abraham fue amigo de Dios. Entonces, ¿cómo se concilia la idea de que somos hijos, siervos y de que podemos ser amigos? Porque, insisto, Juan 15:15 nos muestra que un siervo es muy distinto de un amigo. ¿Y cuánto más distinto es un siervo de un hijo? Entonces yo meditaba en todo esto y decía, o sea, ay, ¿cómo tengo que verme a mí mismo en relación con Dios? ¿Cuál es la identidad que Él está afirmando en mí? Y yo sé que en las Escrituras encontramos en Pedro que somos una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Y entiendo qué es lo que Dios dice de mí. Pero yo decía, ¿cómo concilio esta idea de siervo, de hijo e incluso de amigo? Y mientras preguntaba y oraba, vino para mí el siguiente pensamiento, que es el que te quiero compartir. Nosotros, tú, yo, somos un siervo o una sierva que se sabe hijo. ¿Ok? Un siervo que se sabe hijo. Lo que yo quiero decirte con esto es que debemos tener la actitud de un siervo que en todo momento está dispuesto a hacer la voluntad de su Señor, que trabaja incansablemente por Él, como lo fue Jesús, y que desea sobre todo que el nombre de su Señor sea conocido. Pero por otro lado, sabe que tiene los derechos de un hijo y la comunión de un hijo. Un hijo que no tiene miedo de acudir a su padre y mostrarle sus necesidades y dolores, que reconoce que puede echar sus ansiedades sobre de él, porque su padre tiene cuidado de su vida. Entonces, esto es lo que yo quiero compartirte hoy. Esta manera de vernos a nosotros mismos. Yo sé que soy hijo,
Yo sé que Dios me ama y que puedo acudir a Él y derramarme por completo porque Él es mi Padre y Él es un Padre amoroso. Pero sé que Jesús es mi Señor. Entonces, yo soy un siervo, una persona que actúa como un siervo, que se sabe hijo, es decir, que tiene los derechos que tiene un hijo y que no tiene un siervo. Y esto es maravilloso y sé que si no entiendes, o puede ser un poquito complicado entender como que la Trinidad desde este punto, pero en verdad, medítalo. Eres un hijo, pero también eres un siervo. Eres un siervo que se sabe hijo. Eres una persona que actúa como siervo, pero sabe que es amado como hijo. Y es por esto que nosotros entendemos lo que Jesús dice en este evangelio. Marcos capítulo 9, versículo 35. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Pero luego dice en el capítulo 14, versículo 33, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En estos pasajes, y especialmente en el último, Jesús demuestra cómo un hijo reconoce el poder de su padre, cómo le presenta su petición cuando le dice que a ti que todo te es posible, aparta de mí esta copa. Le presenta su petición como un hijo que se sabe amado y escuchado, pero acepta la voluntad como quien se sabe siervo. Y espero que esto no haya durado mucho tiempo. Esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Y pues bueno, les animo a todas las personas a leer el Evangelio de Marcos, que Dios pueda hablarnos y que Dios pueda cada vez poner más ánimo, más deseo, más anhelo de poder buscar y escuchar su palabra. Y pues por último ya nada más quiero mencionar cuáles van a ser las actividades. Van a ser un poquito diferentes de las que hicimos la vez pasada, pero ya después veremos cuál es el propósito de todo esto. Entonces, la primera actividad es realizar 10 preguntas del Evangelio de Marcos. O sea, es básicamente, vas leyendo el Evangelio y dices, ok, de aquí puedo hacer una pregunta y aquí está la respuesta. Voy a darte 3 ejemplos o 3 modos en los que tú puedes hacer la pregunta. La primera es básicamente una transcripción, o sea, tú haces la pregunta y transcribes literalmente la respuesta como está en la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué Jesús tenía compasión de la gente? Marcos capítulo 8, versículo 2. Porque ya hace 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Si tú lees este pasaje te vas a dar cuenta que la Biblia dice, y Jesús tuvo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, no lo dice de esta manera, perdón, dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están con nosotros y no tienen que comer. Si te das cuenta, nada más cambia un poquito la forma en la que hablamos en primera, o que Jesús habló en primera, o hablamos en tercera persona. Segunda forma de hacer preguntas. ¿Por qué Jesús volcó la mesa del templo? Esto está en Marcos 11, 15 y 19. Porque estaba lleno de vendedores, entonces Jesús se enojó y le recordó que la casa del Padre, tendría que ser llamada casa de oración. O sea que es como un resumen de estos versículos donde explicamos la respuesta a la pregunta que hacemos. Y por último, una respuesta que puede ser más abierta, o más bien una pregunta que puede ser más abierta y que se presta a lo que tú hasta este momento consideras, ¿no? O sea, lo que tú sabes, y ya después podemos comentar acerca de, pues, qué tan bíblicas pueden ser las respuestas o las ideas que nosotros tengamos. Y pues aquí el ejemplo es, ¿qué implica amar al Señor con todo tu corazón? Porque es lo que dice, ¿no? El gran mandamiento, Marcos capítulo 12, versículo 10. Tú puedes hacer la pregunta, ¿qué implica amar al Señor con todo tu corazón? Y tú puedes decir, o sea, amar al Señor con todo tu corazón implica esto. Esa es la primera actividad. 10 preguntitas nada más. Número 2. Transcribe la historia del joven rico. Ya hablaremos de esta historia. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 31. Y evidentemente explica la enseñanza que te deja esta historia. ¿Sí? Transcribe versículo por versículo, no son muchos. Y por último, los versículos a memorizar, que tenemos que entender la bendición de memorizar los versículos de la Biblia. Los versículos serán 2, Marcos capítulo 9, versículo 35, que es de los que ya leímos.
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y Marcos capítulo 14, versículo 36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y estas son las actividades. Que Dios les bendiga.